¿cómo interpretás esta ayuda, apoyo de los Estados Unidos? ¿Viste? Algunos le llaman rescate. Vos escuchás a los dirigentes del kirchnerismo y es la peor maldición, son como las 7 plagas de Egipto. Y escuchás a los funcionarios del gobierno, empezando por el presidente, ahí tenemos unos cortes de la entrevista que concedió ayer a 24, y decís que es histórico para aplaudir, que le va a hacer muy bien a la Argentina, etcétera, etcétera. A ver, bueno, es una buena pregunta, Luis. Para mí hay mucha hipocresía por parte del kirchnerismo, porque cuando uno observa el por qué el gobierno se está, buscando un financiamiento, no lo explican, solo explican el financiamiento, pero no explican de alguna manera el por qué. Al gobierno se le cerró el mercado internacional de deuda a partir de lo que fue el resultado sorpresivo de las elecciones de la provincia de Buenos Aires, porque el riesgo país se disparó. El perfil de vencimientos que dejó la desastrosa reestructuración de deuda de Guzmán, que fue muy perjudicial para la próxima gestión al kirchnerismo. Recordemos que Alberto Fernández tapaba con una hoja el perfil de vencimientos, le recayó todo al gobierno actual. El gobierno actual en 2024 compró un récord de 25.000 millones de dólares hasta que implementó el cepo, hasta que liberó el cepo. Desde que liberó el cepo compró otros 3.000 millones de dólares, ya sea de manera con el Bonte y con compras en bloque por parte del Tesoro. Aún así, no hay dólares. ¿Por qué no hay dólares? ¿O le faltan dólares a la Argentina para hacer frente a su compromiso de deuda? ¿Por qué? Bueno, justamente por todo lo que tuvo que pagar en 2024 y todos los vencimientos que hay para pagar hacia adelante. Entonces, gran parte del problema que tiene hoy la Argentina, y es el mismo que con el cual arrancó la actual gestión, es que no hay dólares. El kirchnerismo es hipócrita porque lo que no cuentan es que durante su gestión, durante el kirchnerismo, el campo liquidó 140.000 millones de dólares y dejaron un banco central fundido, un banco central sin dólares, un banco central repleto de pesos, repleto de bombas, con las Lelí que vencían a un día, con un stock de deuda con importadores imposible de pagar, que el gobierno tuvo que salir a emitir los BOPREAL, con un déficit fiscal, con inflación, con hiperinflación. Entonces es muy hipócrita de parte de los kirchneristas. Y por otro lado, si el gobierno hoy tuviese que salir a tomar deuda para pagar la que vence, porque otra vez, no es que Milei se está endeudando, está buscando un acreedor, o buscó un acreedor, para pagar la deuda que vence. No hay un nuevo financiamiento, no hay un nuevo endeudamiento, no es un endeudador serial este gobierno, está buscando pagar lo que vence, lo que dejaron los kirchneristas. Entonces, por ese lado, cuando uno observa, hoy tomar deuda con el Tesoro es terriblemente más conveniente que tomar deuda con el mercado, porque si tuviese que tomar deuda con el mercado tendría que endeudarse al 14-15% por lo menos, y el Tesoro no te va a pedir 14-15% de tasa. Entonces, y cuando se critica, bueno, ¿cuál es la alternativa? Suponete que no tomamos deuda con el Tesoro, ¿que hay que defoltear? ¿Esa es la solución? ¿De dónde sale la plata para pagar la deuda? Que por lo menos los kirchneristas tomen conciencia que dejaron un banco central sin dólares, fundido, y a partir de ahí, y lleno de deuda, y a partir de ahí que conversen cuáles son las soluciones en la Argentina. Pero criticar por criticar permanentemente es tirar palos en la rueda. ¿Y qué es lo que critican? Estamos entregando ¿cómo se dice? Entregando la soberanía económica. Pero ¿qué pelotudez es esa? ¿Qué es eso? Discúlpame a la mañana tan temprano puteando, pero uno lee tantas cosas tontas y tan poco se hacen cargo del desastre que dejaron. Ahora de repente los argentinos nos olvidamos del desastre que dejó la economía argentina al kirchnerismo. Entonces tambaleó un poco algunas cosas y ya nos olvidamos. Antes éramos Suiza, vino Milei y somos un desastre. No, pero de ninguna manera. Que los kirchneristas se hagan cargo del desastre que dejaron. Dejaron un banco central sin dólares. Y tuvimos los mejores 3 años de intercambio en décadas. En 2021, 2022 y 2023, antes de la sequía, tuvimos los mejores el campo liquidó un valor récord, 140.000 millones de dólares, critican los dólares de Milei. ¿Y dónde están los 140.000 millones de dólares del campo? ¿Sabés que durante el gobierno de Alberto no se pagó un solo dólar de deuda? ¿Dónde está toda esa guita? Claro, se fue. Y mientras tanto imponían cepo. ¿Por qué se fue? Porque nadie creía en el gobierno de Alberto. Entonces, ¿dónde están todos esos dólares? ¿Desaparecieron? Y lo que hace Milei es buscar financiamiento para no caer en default. ¿Vos sabés las consecuencias que podría generar un default de la deuda argentina desde el punto de vista económico? Entonces buscan poner palos en la rueda e inventar conceptos que no existe. ¿Qué va a vender la Patagonia, Milei? ¿Qué va a hacer?
Es ridículo, estamos hablando de ridiculez. Entonces, en vez de ponernos todos del lado, empujar para la Argentina, podemos discutir qué economía queremos, qué Argentina queremos, pero tenemos el apoyo de la superpotencia mundial que es Estados Unidos, que nos está recontra apoyando. Y claro, lo que dijo Trump, ¿qué fue? Si usted se pega un tiro en el pie, yo no lo voy a acompañar. Y es obvio, ¿qué va a hacer Trump si no? ¿Y cómo explica, Julián, la volatilidad del mercado? Bueno, claramente, los comentarios de Trump refuerzan el riesgo político. No dijo nada nuevo Trump, nadie va a apoyar. Te lo pongo en este siguiente. Vos, Luis, ¿comprarías un bono argentino en dólares si la alternativa es Kicillof, que te desconoce la deuda y que muy probablemente con su prontuario como responsable económico de Argentina dejó un país fundido? Porque si querés hacemos el repaso del desastre que dejó Kicillof. Dejó un país sin index, dejó un país sin reserva, dejó un país en default, dejó un país con inflación, con cepo, estancamiento en 2015. Entonces digo, ¿vos comprarías un bono en dólares de Argentina si la alternativa es Kicillof? No. Entonces, bueno, no sé. No, Creo claro que no. Creo que no. Bueno, entonces, ¿por qué Trump tendría que apoyar a la Argentina si la alternativa económica, a la alternativa es Kicillof? ¿Qué, queremos pegarnos un tiro en el pie? O sea, lo que dijo Trump, en otras palabras, muchachos, si ustedes se pegan un tiro en el pie, este escenario de prosperidad económica que ustedes pueden llegar a tener con nosotros, no lo van a tener. Nosotros no lo vamos a acompañar. Nosotros nos vamos. Y tiene sentido. Es lógico. Entonces, no está diciendo nada nuevo. Lo que refuerza es el tema de la cuestión del riesgo político que hay en Argentina. Entonces, ¿por qué hay volatilidad? Porque todo el tiempo se refuerza la cuestión del riesgo político. Si nos tiramos el tiro al pie o si nos salvamos. Y esto pasa permanentemente cada 4 años. Sí. El problema es cada el riesgo 2 años, político. cada 2. Sí, perdón, cada 2 años. Eso será trabajo de Milei en la segunda etapa de eliminarlo. Bueno, tendrá que acordar mucho más respecto de lo que acordó durante sus primeros 2 años. No le queda otra, porque imagínate si esto fuese presidencial, Luis. Imagínate si esta elección sí fuese presidencial. Bueno, la volatilidad sería muchísimo mayor. Entonces digo, tenemos que reflexionar con eso. Y si hay algo que el votante de Milei le tiene que pedir a Milei es correte un poco al centro. Vas a tener que correrte al centro, porque para eliminar el riesgo político, con bajar la inflación no alcanzó. Y sí. Evidentemente. Ese es el dato, ¿no? ¿Y cómo explicas el hecho de que la economía se haya desacelerado, para ponerlo en términos generales y directos, desde febrero hasta el día de hoy? Bueno, sí, o sea, ahí también hay que hacer un balance general. Primero, venimos de una economía del gobierno anterior que dejó una economía repleta de incendios. Repleta. Y debato con cualquiera que me diga que no, porque tuvimos déficits fiscal, déficit cuasi fiscal, gigantesco, que es el déficit del Banco Central, sin reservas, con deuda, estancamiento, con cepo, con hiperinflación, lleno de pesos. Entonces, había millones de cosas que corregir y que si vos te equivocabas en el calibre, explotabas por el aire, con un 53% de pobre, con lo cual la situación económica y social era terriblemente vulnerable, y creo que lo que hay que destacar es que no explotó nada por el aire. Es cierto que a la economía le cuesta crecer y mostrar un desarrollo económico, pero el balance desde ese momento, que estábamos a punto de irnos al demonio, a hoy es sí, o sea, a la economía le cuesta, pero no explotó nada por el aire. Entonces, mirá tu pregunta, que vos me estás juzgando, ¿por qué no crecimos más? Cuando en realidad el riesgo era, ¿por qué no nos fuimos al demonio? ¿Por qué no crasheamos? Porque esto no fue un 2001, porque tenía todas las condiciones para poder ser un 2001. Entonces, le jugamos a Milei, ¿por qué la economía no crece más? Cuando en realidad tendríamos que decir, che, menos mal que no nos llevaste al 25º subsuelo dada la economía que recibiste. No, a ver, Julián, está bien tus respuestas. Yo hablo de datos y de a ver, del impacto. Yo lo que te iba a decir es que es verdad que no crece la economía de febrero, es verdad. Ahora, desde ahí, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, empezó a tomar más preponderancia la cuestión electoral con los resultados provinciales. Punto número 1. Punto número 2, bueno, tuviste ataques, desde mi punto de vista, ataques sistemáticos desde el Congreso para atacar el equilibrio fiscal con distintas leyes, que
yo en algunas estoy de acuerdo con el gobierno y en otras no estoy de acuerdo con el gobierno. Sí, o sea, no, yo creo que podría, en este caso, pensando hacia adelante, el gobierno tendría que reflexionar también en, che, bueno, ser más contemplativo con algunas cuestiones, ser más flexible con algunas cuestiones. Por ejemplo, el tema de los discapacitados. Quizás tendría que haber aceptado a los discapacitados el aumento y decir, bueno, a partir de ahora hacemos una gran auditoría y el tipo que está cobrando por discapacidad y no es discapacitado, lo mando a juicio y que me devuelva todo lo que yo le di y más. Entonces, hay alternativas para realmente que el Estado ayude y soporte a quienes necesitan. Al Garraham, listo, el ñoqui se va, y bueno, auditar el ñoqui, pero dale la guita que necesita el tipo que está defendiendo la salud de los niños. Pero por supuesto, yo creo que esa es la mentalidad del gobierno, pero quizás lo mal implementó. Antes de despedirte, Julián, yo soy agradeciéndote el tiempo, de lo que yo te estaba hablando de los cambios de humor social, ¿no? Algunas de las razones por las que probablemente vaya a perder votos, la Libertad Avanza, comparado obviamente con la segunda vuelta, es que la economía se desaceleró o se detuvo, independientemente de los errores políticos que hayan cometido o de el permanente esmerilamiento del kirchnerismo y algunos de sus aliados. Sí, no hay duda, por eso mismo, yo mira, te lo digo, es cierto, y yo creo que hacia la segunda parte de la gestión, el gobierno tiene que hacer 3 ejes principales. Primero, girar un poco más al centro, sin duda, porque si no, el riesgo político no lo eliminás, necesitas aliados. Aliados para las reformas estructurales y aliados para eliminar el riesgo político. Punto número 1. Punto número 2, acumular más reservas, porque el mercado empezó a ver riesgos a partir de que se dejaron de comprar reservas, a pesar de que se compraron reservas. O sea, pero bueno, dada el perfil de vencimiento, el mercado quiere más. Y tercero, como bien decís, reactivar la economía. Para reactivar la economía necesitas primero, digamos, pasar la cuestión electoral, que en Argentina siempre es un antes y un después. Eso es lo que se pasó, muchos postergaron las inversiones, postergaron consumo, qué sé yo, la economía se frenó justamente a causa de todo esto, y necesitas bajar las tasas de interés en Argentina. Claro. ¿Para qué? Para que la economía baje, pero para eso para que la economía empiece a recuperarse. Pero bueno, para que bajen las tasas también necesitas un orden macroeconómico que quizás hasta el gobierno creía que no lo tenía hasta el comienzo de este año. Julián, que con la salida del cepo. Entonces hay muchas cuestiones por seguir solucionando hacia adelante. Está picante hoy y me parece muy bien. Me quedaría hablando con vos un tiempo más. Desgraciadamente pero no tengo yo te digo, Luis, mira, yo te lo digo también a vos, lo digo a la gente, no podemos tener la memoria tan corta, Luis. No podemos, porque cuando vos decís qué economía tenés hoy, bueno, pero ¿cómo arrancó tu historia? No podemos tener la economía tan en nuestra memoria. Es cierto, esto requiere mucho esfuerzo. Pero estás resolviendo un esfuerzo de que en los últimos 23 años el kirchnerismo se endeudó con el Banco Central por el 60%, emitió de pesos por el 60% del PBI, 60 puntos del PBI. Digo, no podemos tener una memoria tan corta ni más, de ni cómo menos recibió la economía en Milei. Obviamente, falta muchísimo, pero bueno, es un proceso y obviamente requiere mucho esfuerzo y mucho sacrificio de todos. Claro que sí. Julián Yosovich, economista, gracias por tu tiempo. Muchas gracias, Luis, un abrazo. Muy bien, un poquitito de música y títulos, dale.